Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, 19:31 minutos, las 7:31, tenemos a Santiago Trancón. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Santiago Trancón, bueno, lo conocen ya, él es filólogo de profesión, pero a mí me interesa, viene aquí de hecho no por sus conocimientos de la lengua española, sino por su condición de resistente y de activista contra el nacionalismo. Hoy desde Madrid y a través de sus textos, en el pasado vivía en Barcelona y fue nada más y nada menos que el redactor de aquel famoso manifiesto de los 2300. De manera que Santiago estuvo en el origen, en la génesis del problema que hoy se ha convertido en un tsunami. Estuvo allí Santiago y fue de los pocos, junto con algunos intelectuales más, 2300 concretamente, que detectaron y señalaron que aquello era el embrión de un monstruo, tal y como se ha visto. Santiago es leonés y en tanto que leonés, Santiago, he leído ayer una noticia, no sé si la conoces, me acordé de ti, según la cual León es la ciudad más atractiva para vivir de toda España. ¿La has leído esta noticia? Sí, he leído esa ¿Es de noticia. España o de Europa? Es una de las primeras de Europa, pero vamos, sí, que es una maravilla. puede ser de España y de Europa. Efectivamente, es una ciudad que tiene una dimensión adecuadísima, tiene buenos servicios, tiene una historia y en fin, unos monumentos dignos de verse. El ambiente de la ciudad es muy agradable. ¿Cuántos y habitantes para hay? la gastronomía es la capital gastronómica de Europa en este momento, creo. La capitalidad gastronómica está efectivamente en León. Y además, yo confieso que no he ido y lo confieso con vergüenza, porque es un lugar al que hay que ir, pero no tardaré mucho en conocerlo. Conozco muchas de las provincias de España. Yo soy de los que piensa que antes de que conocer el resto del mundo hay que conocer bien el país de uno. León aún no lo conozco. Me dicen que es una ciudad que llama la atención por la limpieza y la pulcritud. Es una ciudad muy limpia, muy bien cuidada. Sí, muy sobre bien. todo si ponemos ejemplos paralelos, como por ejemplo Madrid. Bueno, lo de Madrid es que es una pero catástrofe. decir, yo que estoy en Madrid, cuando voy allí, pues claro, aquello es una delicia, ¿no? Lo de Madrid es una degradación ya ambiental, física, que realmente sorprende, ¿no? Pudiendo ser una de las capitales más importantes del mundo. ¿Y no has pensado en volverte a León? No, hombre, yo tengo hecho mi vida ya aquí y ya sabes que esos hábitos y esos vínculos y esas relaciones y, bueno, luego sobre todo se compra un pisito de 60 metros y ya le ata. Oye, como es mi caso. Santiago, ¿qué hay del movimiento leonesista? Mira, el movimiento leonesista, como todos estos movimientos, tiene dos aspectos. Uno, que es legítimo, es decir, el sentimiento de pertenecer a tener un poco de historia, de fantasía, de recuperar pues la forma de hablar, las costumbres, en fin, todo eso, pero que tiene para mí únicamente un valor estético, cultural, nada más. Ahora, cuando se da un salto de ahí al terreno de lo político, ahí ya se empieza a desbarrar, se empieza a perder el horizonte, sobre todo cuando se empieza a copiar los modelos, los únicos que hay, digamos, que se venden en el mercado, que son los modelos identitarios de Cataluña, el País Vasco, Galicia. Y ahí ya entramos en una deriva absolutamente estúpida, ¿no? Tienes que inventarte una lengua, tienes que inventarte una historia, tienes que inventarte una identidad, tienes que inventarte unas fronteras y tienes que buscarte un enemigo. Aquí. ¿Y en qué momento de esa fase está León? ¿Hay que preocuparse? León está en una fase intermedia. León depende. De momento los intentos, digamos, de darle una visibilidad política a esto y caer en los modelos estos han fracasado. Eso es una realidad, ¿no? Todos los intentos de crear una especie de PNV o PDeCAT a la leonesa pues han fracasado. Afortunadamente yo creo que eso no irá más de sí, pero yo creo que hay algo más insidioso, que es socavar, digamos, la idea de la identidad de España, pretendiendo sustituirla por una identidad mucho menor, con la reivindicación de una lengua, unos restos de un dialecto, que es dialecto del castellano y dialecto del latín, mezclados, que no es nada más, que no se habla prácticamente en ningún sitio. A mí, como le llaman, el giunés. Yo toda mi vida en León jamás he hablado, es una palabra inventada. Cuando te inventas para denominar a una forma de hablar la propia palabra, pues te quiere decir que te lo estás inventando todo. Entonces esa deriva es muy fanática, porque enseguida crea los mismos reflejos de, digamos, autoexcursión
del proyecto nacional y tienes que empezar a crear ya, digamos, la frontera mental, que es la peor, ¿no? Y ya León, y yo le pregunto a León, ¿y dónde acaba y dónde empieza León? Ah, bueno, claro, el tema de las fronteras Ya de no, León, ya no hay porque, manera, claro, porque tú, cuando hablas de nación, siempre hay que hacer referencia a un territorio acotado. Es que sin fronteras no hay nación. Pero es que el caso de León es particularmente complejo porque las fronteras son móviles. El reino astur-leonés, es decir, hasta dónde llega León, porque se supone que hay una Salamanca, Zamora, Asturias, León Hay vida y la historia es vida y la vida no se está creando límites y fronteras, no va con el arao diciendo aquí y aquí montamos una diferencia. Eso es ridículo. La vida es móvil, la historia ha sido cambiante y eso no lo puedes tú a posteriori intentar acotar y decir aquí empieza, y porque todo, claro, siempre busca una legitimación histórica en los derechos, famosos derechos históricos. No existen derechos históricos, eso es una falacia. Existen derechos amparados por la Constitución, nada más. Y son derechos que te igualan a todos los ciudadanos y todo lo demás es un invento que se hace, digamos, para satisfacer, digamos, luego al final te das cuenta que detrás de todos estos movimientos hay un proyecto de destrucción de España que se mete por todos los sitios. Porque el problema ya no es de León o el otro y tal. El problema es que hay un verdadero proyecto de desmoronamiento de la idea de España y de la nación de España que ha penetrado en todos los rincones y en todas las instituciones del Estado y está ahí llegando un momento en que se aparecen las manifestaciones muy diversas y desde luego un campo fecundísimo para introducir esa desgregación es la reivindicación de pasados étnicos, culturales, diferenciales, identidades, historias, en fin. Ese es el caldo de cultivo perfecto. Decías, Santiago, que en el caso de tu patria chica, en el caso de León, afortunadamente el movimiento nacional no ha pasado de la fase cultural, no se ha instalado, no ha tenido éxito en su fase política. Sin embargo, un poquito más al norte, sabes que en Asturias, en estos momentos, entiendo que en tanto que filólogo y además en tanto que una persona comprometida en la lucha cultural e intelectual contra los nacionalismos, estarás al tanto de lo que está ocurriendo en los últimos meses con Asturias y el Bable. Sí. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que están empezando otra vez? Esa es otra deriva peligrosa donde todavía, digamos, han dado un salto cualitativo al convertir el problema de la lengua en un problema político de primer orden y con ese problema, digamos, oscurecer cualquier otro. Voy a hacer de abogado del diablo. Voy a hacer de abogado del diablo, Santiago. No, oiga, problema ninguno. Lo que queremos es que el Bable sea tan oficial como el castellano. Tenemos derecho, ¿no? No, primero el Bable no existe. Vamos a entendernos. Existen distintas formas de hablar según los valles, las montañas. No está unificado. Pero ahí si cada uno como el euskera habla... y la gramática castellana unificó el castellano. Esto es un proceso natural. La gramática castellana no unificó el castellano. Dio unas pautas a partir de las cuales se fue unificando. No se impuso la unificación del español. El español no existe por un decreto, ni siquiera por el libro de Nebrija. Es absurdo. El español se ha impuesto y ha funcionado porque tenía una capacidad comunicativa y de transmisión y de comunicación y de unión que no tenían otras lenguas de la península ibérica. El pensar que se puede llegar a imponer a 500 millones de hablantes una lengua es una cosa totalmente disparatada. Y yo digo 500 ni siquiera a 500.000 ni a 50.000. Eso es violentar, claro, es construir una obligación externa de unificar una lengua, darle un estatus, en fin, oficial y a partir de ahí generar estructuras de poder donde una gente va a empezar a vivir muy bien de ese cuento. Porque al final detrás de todo esto hay una pequeña minoría que es realmente la que le interesa todo este cuento y lo impone. Y lo que peor se puede hacer a una persona es imponer una forma de hablar. Digamos, la libertad personal, la primera y más importante es que yo hablo la lengua que quiero y como quiero. Y lo más normal es que hable la lengua materna. Eso es lo primero de todo. Ir contra eso es ir contra natura. Si luego yo me cambio a otro ambiente donde necesito otra lengua, puedo llegar a sustituir esa lengua materna por otra, pero por pura pragmatismo y por la necesidad y por la eficacia que puede tener esa lengua. Pero no porque hay una instancia política que dice que eso es bueno
y que hay que imponerlo porque por sí mismo es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque da identidad a los asturianos. ¿Y qué necesidad Porque es tenemos? reconocer un hecho cultural, un tesoro cultural, y hay que protegerlo. No, ¿pero por qué? Cuantísimas cosas hay que proteger. El Estado tiene que tener unos límites, no puede protegerlo todo. No puede protegerlo todo. El Estado tiene que proteger el bien común. Y el bien común en este momento en España es el español. No es el bable. El bable no es ningún bien común. Por mucho que se diga y se repita, el único bien común es el que unifica cultural, lingüísticamente, en las relaciones a todos los españoles en igualdad de derechos y condiciones. Su argumento es, y no hay más. Oiga, y yo hablante de asturiano, Ahora, me están luego, multando. hable, cada uno que hable lo que quiere, como si habla inglés, Pero y los tengo el derecho árabes hablarán árabe. a dirigirme y los... a la administración del Principado de Asturias en mi lengua, que es el asturiano. ¿Pero por qué? Si tienes una lengua oficial, que es el español, no inventes otra lengua sobrepuesta, inventada, impuesta, para decir que soy igual que los catalanes y los vascos y que tengo ya un territorio acotado mío cuya única finalidad debería ser el sustituir al español. Si tienes ya una lengua de comunicación eficacísima, que además es una lengua tan rica, tan poderosa, con tanta capacidad, digamos, de estimular la creatividad y el desarrollo individual, que pretender sustituirlo por una lengua minoritaria, que al fin y al cabo no te va a permitir más que comunicarte mal, porque vamos, yo oigo hablar a un asturiano y me puede hacer gracia, pero hombre, con eso yo no voy a ir a comunicarme con el resto de españoles, yo no voy a ir con la bandera de, mira, soy asturiano, y mira la forma de hablar, que soy asturiano, y lo primero de todo que te digo a ti cuando hables conmigo es que yo soy asturiano. Vamos a hablar de un negocio, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de filosofía, no, primero de todo es que sepas que yo soy asturiano, porque mi forma de hablar tienes que reconocer, y si no me reconoces, eres un facha, eres un no sé qué, es decir, ya te denigro y te coloco en un lugar opuesto a mí, simplemente porque me obligas a mí a que te reconozca primero y ante todo como asturiano, como leonés o como catalano, como lo que sea, ¿no? Soy una persona, lo primero soy una persona, segundo soy un ciudadano y en función de eso yo establezco los vínculos con quien quiero y como quiero y de la manera que quiero, y si a mí me hace gracia el asturiano, pues hablaré contigo en asturiano, pero tú no me impones a mí que yo te tenga que hablar en asturiano, y que encima si voy a reclamar a Hacienda no sé qué, que haya un señor allí que me atienda en asturiano, que al fin y al cabo es un castellano pues bablizado, un castellano medio, las terminaciones en U, eres muy guapo y ya está, y ye muy guapo todo esto, claro, pero eso es ridículo. Y guaje. Y puso bueno, pues Asturias, que sepas que... o el Gironès, claro, que todavía es más fantástico. Que hay yo no sé dónde... El nuevo medio de comunicación que ha sacado Podemos, que es una suerte de periódico, de revista, lo están editando en varios idiomas, aparte del común. Lo están editando en catalán, en euskera, en gallego. En valenciano no entiendo que pensarán que es lo mismo que el catalán. Y lo editan también en asturiano y en aragonés. Mira, tú si a un niño le quieres ¿Y el cántabro? realmente ayudar... Digo yo, ¿el cántabro? El cántabro y todo lo que quieras. Si quieres realmente ayudar a una persona, un niño que nace en España, de acuerdo con el mundo en que vivimos, pues tienes que facilitarle un instrumento fundamental de igualdad de oportunidades, que es el conocimiento del español lo mejor posible. Ese es el mayor regalo que le puedes dar a una persona, a un obrero, al último, al más desamparado. No tienes que darle el instrumento de una lengua que no le va a servir. Entonces, si quieres realmente y te preocupa a esa persona, su desarrollo personal, sus oportunidades en la vida, tienes que darle un arma, en este caso un instrumento eficacísimo, que es el español, para desenvolverse por el mundo. Santiago, si el criterio si no, le estás condenando pues, a mal hablar una lengua que luego, además, eso, en cuanto vaya a hacer cualquier cosa, se le notará y dirá, bueno, mira, es que a las personas la forma de hablar es nuestra primer carta de presentación ante los demás. Tú, Santiago, es imprescindible. Estás poniendo un argumento de carácter utilitarista. El español es una lengua... Sí, pero de defensa de derechos. Pero porque si yo como persona, si nazco en España y tal, creeré tener el máximo de oportunidades. Y el máximo de oportunidades me lo otorga el conocimiento del español, no el conocimiento del bable. Es que es así de claro. Y si yo a una persona le condeno a que su lengua más importante va a ser el bable o el catalán o el euskera incluso, o el gallego, le estoy reduciendo las posibilidades de su desarrollo personal y de su contacto con el mundo. Oye, además el mundo es inmenso. No, porque no son excluyentes. Puedo aprender el bable y el español, las dos.
Bueno, no son excluyentes, depende de cómo se haga. El afán, digamos... En Cataluña ya ha conseguido ser excluyente. Claro, y en Valencia y en Euskadi van avanzando y en Galicia ya están. La lógica de ese argumento identitario es acabar siendo una lengua importante, porque al fin y al cabo lo que quieren es sustituir el español por otra lengua. Lo mismo que pretenden sustituir la comunidad y la nación y el de España por otro que es más reducido, donde ellos, una minoría, pueda hacer y deshacer a su antojo. Tú y yo hablábamos antes, Santiago, antes de empezar, durante la publicidad, yo entre bromas te criticaba a ti, en tanto que persona de izquierdas, que la forma que teníais los progresistas de defender la idea de España era casi de carácter exclusivamente legalista. Siempre estabais con el Estado de Derecho. Antes has hecho una apelación a estar siendo amparados por una Constitución, por unas leyes, por una arquitectura jurídica. Yo te decía y te criticaba a ti, en tanto, repito, que persona de izquierdas. Frente a una revolución nacionalista de carácter identitario, emocional y sentimental, como es la que estamos sufriendo en Cataluña, anteponer una hoja de Excel con una serie de derechos nos arrasan. Necesitamos otro tipo de discurso, otro tipo de patriotismo, no exclusivamente el patriotismo constitucional. Necesitamos un patriotismo sentimental, cultural, histórico también. No tenía por qué ser incompatible, debía ser totalmente compatible una cosa con la otra. Lo que pasa es que hay momentos históricos y momentos históricos. En este momento, arrasada toda la idea de España y socavada la propia estructura del Estado y la propia democracia y la Constitución, hay que empezar por lo más elemental. Oye, que aquí al fin y al cabo hay una Constitución y unas leyes que en último término nos van a amparar y van a impedir lo que es un golpe de Estado, en este caso de Cataluña, que se extienda a toda España, que es lo que estamos asistiendo. Un proceso lento de desmoronamiento del Estado mediante un avance del poder catalán que se ha infiltrado en todas las instituciones y va consumando un golpe de Estado o golpes de Estados progresivos, continuados, que van desmoronando, digamos, el caso de los jueces, lo que ha pasado, digamos, ¿eso ocurre por casualidad? No, un tribunal, el Tribunal Supremo que haya dado este espectáculo está indicando que el problema grave de España ya no es solo, digamos, una especie de rebelión en Cataluña. El problema es que las instituciones del Estado están empezando a desmoronarse, no tienen una cohesión mínima y eso va dando síntomas muy diversos y este puede ser otro síntoma. Y están, bueno, en todos los ámbitos. Por eso no es en este caso lo que me dice, si hay un orden de prioridades, lo primero de todo es asegurar como mínimo el orden constitucional, las normas, las leyes, que son las que van a permitir en su momento, llegado el caso, una intervención seria de la ley y de la fuerza para evitar el desmoronamiento. ¿Podemos fiar que luego eso solo no vale, yo estoy totalmente de acuerdo. No podemos fiar la unidad del país al Código Penal, porque vamos a fracasar. No, pero es que es una dicotomía equivocada. El Código Penal es necesario, absolutamente necesario, pero al mismo tiempo luego se necesita una educación donde se nos escriba y nos describa qué ha sido España y que se genere un sentimiento de orgullo legítimo, orgullo, y pone la palabra que te dé la gana, simplemente de pertenecer a un país que es uno de los países mejores del mundo para vivir, para disfrutar, para desarrollar la creatividad, para desarrollar las relaciones humanas y para vivir mejor. Y esto basta ver todos los índices, digamos, de bienestar del mundo, desde el índice de, digamos, la media de vida, a la gastronomía, a los monumentos, al disfrute del campo, a miles de cosas, a las relaciones personales, al arte, a la cultura, que te da, vamos, te coloca por encima de cualquier otro país de nuestro entorno. Y en ese sentido hay que desarrollar ese sentimiento natural de estar satisfecho con lo que tenemos. Y eso no es incompatible con luego criticar todo el peligro que corre el que eso desaparezca. Pero estoy totalmente de acuerdo en que es imprescindible en la escuela reformar por completo todos esos planes de estudio y que haya una asignatura muy clara de historia de España, donde primero quitemos de la cabeza la idea del genocidio indígena, que es un invento realmente insultante. Cuando hasta en las leyes de India se estableció, fíjate, hasta las 8 horas de trabajo diarias. Fíjate lo que pasó, hasta cuándo tuvo que llegar
el establecimiento de las 8 horas a nivel mundial. Y ya estaba establecido en las leyes de Indias. El respeto a las fiestas, domingos y fiestas de guardar, no se trabaja, no se le puede. Las minas, los mineros, 7 horas al día, no podían estar más. Es decir, que el darle la vuelta a toda esa leyenda negra, que es una leyenda putrefacta, vamos, digamos, de intoxicación de la mente, eso hay que hacerlo paralelamente. Y luego hay que hacer eso, reivindicar todo lo positivo que tiene este país, que es maravilloso comparado con cualquier otro, desde incluso los índices, digamos, de criminalidad, los índices de seguridad, los índices de democracia, incluso la valoración de los índices que valoran un Estado democrático, estamos por encima de Bélgica, de Alemania o de Inglaterra. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues que estamos bajo la presión de todos estos, sobre todo el nacionalismo catalán, que es el que ha inventado toda la doctrina. Pero el populismo, ¿no?, de Podemos también nos describe siempre una idea de España, ya no la pasada, que por supuesto están absolutamente intoxicados de leyenda negra, pero un presente también donde las mujeres son acosadas nada más pisar la calle, donde los chavales se tienen que exiliar. La mujer tiene más seguridad aquí que en ningún otro país de Europa, por ejemplo. Ese relato triunfa. Hombre, triunfa porque al fin y al cabo es tan machacón y es tan evidente en cuanto ven a una mujer muerta o algo así, tú eso lo elevas a una categoría y ya está. Es como decir, yo qué sé, que somos el país que tiene mayor riesgo de que el presidente del gobierno sea fusilado, sea atacado por un francotirador, por ejemplo. Pueden sacar y decir, ¿por qué? Porque uno por ahí, que además no se sabe ni quién era. Este es un ejemplo claro de la distorsión de la realidad. Si un francotirador por ahí, que por lo visto ni sabía disparar ni tanto como decían, que no se sabe, que encima exhibe que va a hacer ese acto por WhatsApp, quiere decir, vaya un peligro, ¿no? Y en cambio eso se convierte ya de repente en una teoría de que el presidente del gobierno español estuvo a punto de ser asesinado. Y se traduce eso en los medios. Pues claro, esto es una distorsión grotesca, ¿no?, de la realidad. Pues acabas de darme pie, Santiago, para que veamos la siguiente imagen, que es la portavoz del Gobierno, ministra de Educación también, Isabel Celaá, hablando sobre este presunto francotirador que presumiblemente quería asesinar al presidente del Gobierno, hablando, como digo, de este incidente como un hecho aislado. Consideramos un incidente aislado. Todos los gobiernos durante todas las épocas han vivido incidentes de esta naturaleza y está en este momento en el ámbito judicial. Por tanto, serenidad. Se entiende el interés mediático que pueda tener esta noticia, pero, hombre, yo creo que aquí tiene que actuar la responsabilidad, la serenidad y la prudencia. Bueno, pues ya han visto ustedes la portavoz del Gobierno. Quiero que vean ahora a los Mossos d'Esquadra hablando de este presunto plan para asesinar, me da casi la risa, a Pedro Sánchez. Sí. Vecino de la localidad de Tarrasa, que por un presunto delito de proposición de homicidio con el agravante a una autoridad, y en este caso la autoridad era el actual presidente del Gobierno español, el señor Pedro Sánchez. Esta persona había manifestado de manera reiterada realizar acciones contra esta autoridad, tenía una clara voluntad, un claro compromiso y un claro convencimiento de poderla realizar, y tan solo le faltaba elementos logísticos. Es realmente ridículo, ¿no? Estos mozos de escuadra, no son Mossos, son mozos de escuadra en español, que tienen un prestigio tirado por los suelos, que necesiten echar mano de este relato totalmente fantástico para colgarse una medalla, resulta patético, resulta verdaderamente patético, ¿no? Y de paso, pues claro, exaltar al jefe, al Pedro Sánchez, es una figura que, bueno, cuidado que no nos lo han podido matar, ¿eh? Entonces, sí, y cuando uno pregunta, además se enteraron porque alguien se lo dijo. O sea, que tampoco fue fruto de un tío que hasta lo dice por WhatsApp y tal, no se habían enterado, y se lo tienen que decir, y entonces de repente se cuelgan todo este medallón, que es un medallón de basura, que yo no es sé. ridículo, de verdad. Pero por eso es otra prueba más de que, por ejemplo,
Los mozos de escuadra es un cuerpo que debería desaparecer, está claro. Es decir, No sé si te has no fijado, tiene ningún sentido. este portavoz de los Mossos de Escuadra, no sé si te has fijado, Santiago, igual es un defecto profesional y estoy obsesionado, pero si hubiera sido otro tipo de policía, no se hubiera referido a un posible intento de asesinato al presidente del gobierno de España. Ese de España, por lo general en Madrid, o en Madrid o en León o en Alicante se emite. Han intentado asesinar al presidente del gobierno. Cuando dices el presidente del gobierno de España, estás indirectamente endosándole cierta ajenidad. Es igual como cuando los nacionalistas dicen, no, es que nos está persiguiendo la justicia española. Sí, ahí está siempre el uso perverso de Cataluña a España como una dicotomía. Es algo que ha penetrado tanto en la mente que es raro encontrar un periodista que no esté, que esté alerta y diga, oye, cuidado a ver cómo hablo. No es el presidente del gobierno de España porque es el de ellos, el de España, el de fuera, exacto, ¿no? España siempre como lo que no es Cataluña. Cataluña es una cosa, España es otra. Y esto es un éxito de los independentistas, realmente, porque han logrado que prácticamente todo el mundo asimile que cuando se habla de Cataluña se diferencia entre Cataluña y España. Pues Cataluña no, Cataluña es España, los catalanes son españoles, no hay ninguna diferenciación. No se puede, el problema, por tanto, que yo digo, no es el problema catalán, el problema es de España. El problema en Cataluña es un problema de España y que además no solo tiene esa localización geográfica, sino que se ha extendido y se está extendiendo a toda España. Nos queda muy poco tiempo, Santiago, y no me gustaría que te marcharas sin que me hablaras a ti, a mí y a los espectadores que nos están viendo en estos momentos de un texto que has escrito en el sí, catalán.es, un texto que yo les recomiendo que lean, cuyo titular es Voy a desahogarme un poco. Es el título que le ha puesto Santiago Trancón a su último texto, ya digo, publicado en el catalán.es. Mejor explícales tú a los espectadores esta... No tienes una teoría, pero sí sugieres que quizá... Al menos sugieres que están pasando cosas raras en cuanto a las personas que están dedicadas, los juristas, algunos de los juristas que se han dedicado a fiscalizar el procés, bueno, pues que parece que están cayendo como moscas. De momento, digamos, cualquier persona normal, cuando ve un hecho estadístico anómalo, raro, extraño, pues siempre se pregunta por qué, ¿no? Y hombre, no deja de ser una anomalía que en menos de un año los tres jueces fiscales que estaban más importantes llevando el caso de la sublevación en Cataluña, los tres hayan muerto y por lo menos en circunstancias también un tanto anómalas. De ahí, ¿qué se puede deducir? Simplemente la perplejidad. Y yo como ciudadano me planteo esa perplejidad. Sobre todo, no insinúo nada ni digo nada, pero digo que hoy, naturalmente, hay muchos medios sofisticados de precipitar un desenlace fatal de una persona que esté enferma antes de tiempo, y eso no deje ni rastro ni huella, y por tanto hace verosímil o racional la hipótesis de la sospecha de que esa estadística es un tanto anómala. Ahora, atreverse a decir esto en la España de hoy, que todo se convierte en secreto de Estado, en cuanto hay la más mínima posibilidad de que algo... Pero claro, me resultó a mí muy chocante que al juez Maza no le hagan hecho la autopsia. Claro, tú vas dando pistas, indicios extraños que abundan en la anomalía, y entonces pues simplemente digo, pero yo lo utilizo este ejemplo para dar un salto más importante, y es decir, que realmente somos todavía demasiado ingenuos. Que tú y yo y los periodistas del mundo, por pura necesidad, tenemos que imaginarnos un mundo donde esa maldad en estado puro que pudiera revelar hechos de estos que se confirmaran alguna intervención o intencionalidad, nos choca mucho y no lo podemos aceptar, porque el mundo se nos viene muy abajo. Pero sin embargo una persona adulta, racional, tiene que empezar a aceptar que el mal existe en estado puro y que la historia además nos ha demostrado que eso no son rarezas. Ha ocurrido y cosas muchísimo más complicadas y por tanto dentro de los esquemas de análisis de la realidad uno tiene que incorporar la idea de que la maldad está instalada como un arma muy poderosa de los poderosos, como el arma más sutil y más importante, y que curiosamente en España desde la transición se ha producido un fenómeno raro, que
que es que todo lo que tuviera que ver con asuntos turbios y un poco extraños se han convertido en secretos de Estado, porque veníamos de un Estado muy frágil, de una dictadura donde se tenía que mirar constantemente para el otro lado. Y eso generó una política, una forma de hacer política que contaminó a toda la clase política, a los magistrados, a los periodistas. Yo tengo ejemplos muy sangrantes de todo esto, de lo que digo, ¿no? ¿Y de dónde nace todo ese foco? Indiscutiblemente del poder catalán. El poder catalán es Pujol. Dentro de una secuencia de estudio un poco serio y riguroso, siempre acabamos encontrando un origen, y un origen muy claro es el caso de Pujol, que a Pujol, con un desfalco de 100.000 millones de pesetas en banca catalana, Felipe González le asuelva. Hombre, eso es un hecho de una gravedad que luego todas las consecuencias, una vez tapado eso, ¿qué no vas a tapar? Y ahí se generó esto claro, uno dirá, esto es conspiranoico, paranoico, psicópata y todo lo que uno quiera, ¿no? Porque es muy fácil, es decir, imaginación muy perversa, ¿no? No, sí, pero al fin y al cabo es decir, mira, el buenismo, hay un buenismo que puede ser aceptable, de confiar en la condición humana, pero hay un buenismo tonto, un buenismo, digamos, malo, y ese buenismo es el que nos hace, digamos, no reconocer que la naturaleza del mal en estado puro se da a nuestro lado constantemente, a veces en pequeñas dosis y otras en dosis monstruosas. Pero eso explica un poco la historia del mundo, y precisamente la democracia lo que tiene es que intenta evitar eso, y evitar que esos fenómenos no degeneren históricamente como degeneró en los años 30 con el fascismo o el nazismo. Y quien te dice, claro, ahora vemos otros fenómenos, qué sé yo, como el de los Podemos, una cosita, tal. No, hombre, el fenómeno del populismo Podemos es mucho más serio, es una especie de carlismo-leninismo o de falangismo-leninismo peligrosísimo, que empieza copando, digamos, el espacio mental y las ideas y la construcción mental, en este caso de lo que es España, los españoles, los derechos, no sé qué, donde tú puedes insultar a los, por ejemplo, contradicciones flagrantes que da igual, pasan por lo más normal. Tú puedes insultar a España, insultar a los símbolos, denigrarlos, escupirlos, todo lo que sea, todo eso es legítimo. Haces lo mismo con una señora y eso estaría totalmente castigado. O haces lo mismo con una bandera de Podemos y no te digamos lo que pasa. O haces lo mismo, qué sé yo, con cualquier otra cosa sagrada. Con la bandera arcoíris gay. O la bandera arcoíris. O que el maltrato y la violencia en los eso no existe, pero en cuando le das un piropo a una mujer, eso ya sí es violencia y maltrato y te puedes ir a la cárcel. O cuando dices que la república no fue el sueño que se han inventado, entonces se entiende como apología del fascismo. Y entonces, oye tío, pero si Paracuellos existió y existieron miles de cosas y hay monstruosidades que no se pueden... el bombardeo de Cabra, por y eso cierto, no se puede decir, y en cambio lo otro sí. Bueno, pues toda esta contaminación indica que el germen, digamos, de lo que yo en fin, denuncio en ese artículo, que es lo que a mí me importa. Cuidado, salir ya de... España necesita salir de toda esta situación de provisional un poco de buenismo, y hay que empezar a crear un plan estratégico nacional que contrarreste todo lo que se ha desmoronado en España, que es mucho. Santiago, nos tenemos que marchar. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado aquí. Hemos estado casi 35 minutos hablando. Muy bien, muchas gracias. Se me ha hecho muy corto, como siempre. Muy bien. Y si te parece, seguirás viniendo a contarnos tu punto de vista. Cuando quieras.